vamos bastante sobre la función dentaria, función estática, dinámica, qué características debería tener. Y hablábamos que había ciertas características que implicaban ciertas ventajas funcionales y mecánicas. En MI, ¿cuáles eran las ventajas? ¿Eran 4, 5, 6? 6. ¿Se acuerdan? 6. 6 ventajas. Tendríamos armonía funcional, relación funcional óptima, estabilidad oclusal, estabilidad dentaria, la distribución de fuerzas oclusales, mandibulares y todas las características en MI de la locomoción obedecían a esas ventajas. Y así también teníamos ventajas excéntricas, que era la estabilidad mandibular, la distribución de fuerzas mandibulares y la armonía funcional. Bueno, hemos visto cómo deberían contactar los dientes, cómo debería la oclusión dentaria darle equilibrio a los demás componentes. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la fisiopatología. ¿Qué cosas podríamos encontrar, qué alteraciones podríamos encontrar tanto en la oclusión dentaria y en los otros componentes? ¿Okay? Entonces, cuando hablemos de fisiopatología de la oclusión, hablamos de que la oclusión tiene ciertas alteraciones o trastornos que pueden hacer que el sistema cambie de un estado funcional a no funcional o tenga un factor de riesgo a volverse funcional, no funcional. Quiere decir que todos nosotros podemos estar en un estado funcional, pero hay ciertas condiciones, ciertos trastornos o alteraciones que podrían hacer que pasemos al estado no funcional o también llamado patológico. ¿Okay? Entonces vamos a evaluar la oclusión del sistema en dos aspectos, funcional o fisiológico, cuando evaluemos el paciente. En esa evaluación determinamos que todas las funciones del sistema, señor, ¿cómo está? Todas las funciones del sistema son, se pueden realizar, que no existe limitación o un disconfort en ellas. Entonces tendríamos claro qué funciones existen. Tenemos entre la masticación, delusión, hablar, sonreír, que son funciones del sistema. Si las puede hacer el paciente con normalidad, decimos que es funcional. De todas maneras que puede haber alguna limitación, algún disconfort, pero tendríamos que ver si estamos en una línea funcional o pasamos a no funcional. Entonces, para ello, hacemos el famoso diagnóstico llamado etiopatogénico. Un diagnóstico nosológico, etiopatogénico y genérico. ¿Sí? Hay tres tipos de diagnósticos que vamos a hacer para determinar el estado de la oclusión. Entonces, fisiológico ideal sería que todos los componentes que vamos a evaluar se encuentren en óptimas condiciones, que todos los componentes del sistema estén súper bien. Y eso es algo súper abstracto, algo que no puede pasar, muy difícil de pasar. Que todos los componentes estén en óptimas condiciones ideales es algo muy difícil. Normalmente todos los componentes deberían estar con ciertas alteraciones o uno de ellos y por ende tenemos una oclusión adaptada o también llamada oclusión compensada, ¿no? Una oclusión adaptada, compensada, es un tipo de sistema en el cual, a pesar de tener cierta alteración en boca o en el periodonto, en el APM, en el nervio muscular, el paciente aún puede realizar las funciones, las puede realizar de manera normal. Por ejemplo, el apiñamiento a nivel de la oclusión dentaria, el paciente puede comer con apiñamiento. Una gingivitis, una alteración o trastorno en el periodonto, puede seguir haciendo la función de manera normal. Y así, un ruido articular, una desviación del patrón, quizá un interferente. Hay cositas que el paciente pueda tener que todavía puede tener un mecanismo adaptativo y seguir en fisiológico. Sin embargo, y esto es muy importante que entiendan,
que el mecanismo adaptativo va a ser variable en cada uno de sus pacientes. Puede ser que el mecanismo adaptativo de un paciente sea grande y en otro paciente sea pequeño. Vale la pena. Préndelo. Ah, préndelo. No sale. Bueno, en 4. Señor, ¿cómo está? ¿Va pasando? Ay, yo creo que Gracias, doctor. Es el retorno. No tiene respaldo. Está los mecanismos adaptativos. Entonces, el mecanismo adaptativo depende mucho en que si es mujer, si es hombre, la edad, depende de la raza. El mecanismo adaptativo depende de muchas las circunstancias, el estado sociodemográfico. Entonces, es variable. No quiero decir que el paciente que tiene un interferente en tal sitio, entonces no se adapta. No, es más difícil de adaptarse, no es que no se adapta. Por ejemplo, yo la clase pasada les decía que la pérdida de soporte posterior, una pérdida de soporte mayor a 4 pares es difícil de adaptarse, ¿cierto? Pero yo conozco muchos pacientes que siguen adaptados. Es más, hay muchos pacientes que pueden tener 4 pares conductuales y no tienen otros problemas a nivel de otros componentes, solo que su capacidad masificatoria se ha reducido, ¿no? Pero ellos acostumbrados a comer comida licuada siguen funcionando. Entonces, no podríamos guiarnos solo en una evaluación de lo que dice, sino de lo que fue, de lo que vamos a encontrar o evaluar. ¿Okay? Entonces, teniendo como premisa eso, para el análisis de la función o análisis del sistema, vamos a evaluarlo en dos momentos. ¿Ok? En un momento llamado diagnóstico presuntivo y en otro llamado diagnóstico definitivo. Quiere decir que el estado genérico o el estado del sistema, el estado de la oclusión, lo voy a evaluar en dos momentos. En el momento presuntivo va a ser cuando voy a hacer ciertas preguntas al paciente para poder determinar sin todavía evaluar un diagnóstico en la presunción, en imaginación, en una idea que pueda tener el paciente. Pero con esa idea no me voy a quedar. El paciente puede decir que todavía puede masticar, que no siente molestia, pero es importante evaluar la condición de cada componente para poder determinar un diagnóstico ya no presuntivo, sino definitivo. Y para el diagnóstico definitivo, una parte es la evaluación clínica y otras tenemos la evaluación o el diagnóstico fotográfico, el diagnóstico radiográfico o la imagenología, porque está dentro de la tomo, la radio, podría ser el análisis de modelos. Todos esos son exámenes auxiliares a nuestra evaluación clínica. ¿Ok? Entonces, tras esa evaluación clínica, más lo que estoy colocando en la pizarra, yo voy a determinar como cirujano dentista en qué estado está el sistema de ese paciente. O sea, en qué estado está su oclusión. Todo este curso, las 16 semanas, se resume en esto. Ustedes tienen que aprender a tener ciertas herramientas para poder determinar la oclusión, el estado funcional o el estado del sistema del paciente. Entonces, muchos por ahí pueden darse la idea que es funcional cuando funciona, no funcional cuando no funciona. Es que no es tan fácil. Es funcional cuando hay ausencia de dolor en la función y no funcional cuando tiene dolor. Esos son ciertos indicadores, pero lo importante
es que a esto le sumes algo que está aquí al final, que se llama el signo de deterioro en progreso. Un signo de deterioro en progreso significa algo que tú puedas observar que te dé la indicación a ti como profesional que el sistema se está deteriorando, está colapsando, el mecanismo adaptativo ya no está funcionando. Entonces, es ahí cuando mi paciente que tiene 4 pares oclusales, a pesar que le pregunte, ¿tienes dolor en la función? No. ¿Tus funciones son conservadas? Sí, como de todo. Estás explicando cómo, ¿no? Pero igual, dices, la capacidad masticatoria ha reducido porque ya no come carne, sí, pero ya me acostumbré. Confort, sí, me siento bien con mis 4 dientes, ¿no? Ausencia de signo de progreso es ahí donde tú dices, bueno, hay un progreso, hay un deterioro del sistema. Yo palpo, veo que el reborde marginal se ha reabsorbido, que no hay una estabilidad, que no hay distribución de fuerza. Comienzo a hacer un diagnóstico de cada componente y determino que no es fisiológico, sino patológico. ¿Ok? Por ende, el diagnóstico presuntivo y definitivo no necesariamente debe ser igual. ¿Entendieron esa parte? Cuando yo les pregunto, o cuando ustedes hablan su caso clínico, no sé de oclusión, sino de clínica, más adelante, siempre tratan de ajustar el diagnóstico presuntivo sea igual al definitivo. Y no significa nada, solo significa que fuiste mucho más minucioso o pediste otros exámenes y determinaste que estás en un estado patológico. ¿Ok? No es. Ese es el diagnóstico de tipo genérico. Entonces, como dije, el diagnóstico genérico van a haber 2 momentos. El diagnóstico genérico presuntivo y el diagnóstico genérico definitivo. ¿Sí? ¿Entendió? Renzo, ¿tú entendiste? Porque si Renzo entendió, entendimos todo. Renzo, diagnóstico presuntivo, ¿cuándo? En la anamnesis, ¿no? Durante la anamnesis hallamos el diagnóstico presuntivo. Y diagnóstico definitivo posterior a la evaluación de la condición de cada componente. Entonces, el diagnóstico presuntivo estaría acá. Y luego de tomar toda la información, hacer tus fotográficos, estudio de modelos, estudio radiográfico, terminar tu historia clínica, determinas un diagnóstico definitivo. ¿Ok? Son 2 momentos. Y al igual que el diagnóstico genérico, el diagnóstico hepatogénico nosológico también tendrá 2 momentos. El estado genérico, el diagnóstico genérico presuntivo, ¿con qué preguntas de este cuestionario, porque puedes hacer más preguntas, con qué preguntas de este cuestionario están relacionadas? Con el dolor de cabeza, ¿no? Con escuchar ruidos o zumbidos. ¿El ruido zumbido determina tu diagnóstico de tu función? No. Tú puedes escuchar ruidos y por eso, ruidos como cuando abres y comes, sientes chasquidos o crepitaciones. Y por eso tú dejas de comer, dejas de hablar, dejas de sonreír. No son muy relacionados. Pero el tercer punto, ¿tiene dificultad para abrir la boca? Creo que es una pregunta relacionada a un tipo de diagnóstico presuntivo genérico. Entonces, en una sustentación, de todas maneras, cualquier doctor te puede preguntar para determinar el diagnóstico presuntivo genérico, te va a preguntar qué le preguntaste o qué te dijo el paciente para que determines un diagnóstico presuntivo de tipo genérico. ¿Se entendió? Entonces, miren la cuarta, tiene dificultad o limitación para masticar, deglutir los alimentos o hablar, muy relacionado al diagnóstico genérico, de tipo presuntivo. Y si te preguntaría, vale, ya que te metes una bostezada brava, si te preguntaría, ¿cómo determinaste el diagnóstico definitivo genérico?